Bienvenido a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo. Me alegra mucho saludarte otra vez en este espacio. Hoy nos toca tocar un tema que duele, pero que es necesario. Vamos a hablar de la generación ausente. ¿Te has fijado cómo el amor por Dios parece ir perdiendo fuerza con los años? A veces vemos que la fe de los abuelos era inquebrantable, pero en los hijos ya es solo costumbre y en los nietos es casi inexistente. ¿Qué está pasando? Entre tantas pantallas y presiones culturales, parece que el mensaje de Jesús se está perdiendo en el ruido. Basándonos en Jueces capítulo 2 versículo 10, hoy vamos a analizar esto, no para condenar a nadie, sino para entender qué nos dice Dios en medio de este mundo secular. Buscamos respuestas, buscamos verdad y sobre todo esperanza. La lectura de hoy dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Para entender el libro de Jueces, hay que situarnos en un momento crítico para Israel. Acababa de morir Josué, el líder que estuvo al lado de Moisés. Él no solo leyó sobre milagros, él vio el maná caer, cruzó el Jordán a pie seco y vio cómo los muros de Jericó se venían abajo. Esa generación no conocía a Dios por historias de terceros, lo conocía porque caminaba con él. Pero Jueces nos muestra la otra cara de la moneda, lo que pasa cuando un pueblo deja de obedecer y empieza a mezclarse con lo que le rodea. No fue solo una crisis política, fue una crisis del corazón. Estaban rodeados de ídolos, de violencia y de una presión constante por encajar en culturas que nada tenía que ver con su fe. Y entonces ocurre lo más triste: muere Josué y con él muere la memoria espiritual. Se levanta una generación nueva que vive en un mundo hostil y no conoce a Dios. Y no es que Dios se haya escondido, es que nadie se los presentó de verdad. Nadie les enseñó que la fe no es una historia antigua, sino una presencia viva hoy. Para entender cómo una generación entera pudo olvidarse de Dios, primero tenemos que entender qué fue lo que perdieron. No estamos hablando de un grupo de personas cualquiera, estamos hablando de los hijos de aquellos que vieron milagros imposibles. Vamos a sumergirnos en este momento crítico de la historia, porque lo que pasó después de la muerte de Josué tiene mucho que enseñarnos sobre lo que está pasando hoy. Número 1. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Aquí vemos mucho más que el ciclo natural de la vida o el simple paso del tiempo. Vemos el riesgo real del olvido espiritual. Los líderes mueren, las voces se apagan y los testimonios se silencian. Y es que hay una verdad que a voces olvidamos: la fe no se hereda como un apellido. Nadie nace salvo ni con una relación con Dios bajo el brazo. La fe es personal, la salvación es personal y el encuentro con Dios es personal. Si una generación se guarda su fe solo para sí misma y no se toma el trabajo de sembrarla en la que viene, esa fe muere con ellos. Así de simple y así de duro. Número 2. Y se levantó después de ellos otra generación. Aquí es donde aparece ese corazón joven que busca independencia, pero que termina en una desconexión espiritual profunda. Es una generación que lo tiene todo: información al alcance de un clic, tecnología, la mejor educación y todos los recursos del mundo, pero no tiene raíces. Y fíjate en esto, no es necesariamente una generación rebelde que odia a Dios, es sobre todo una generación indiferente. No es que luchen contra Él, es que simplemente no les parece relevante. Y esa indiferencia es mucho más peligrosa que la oposición abierta, porque no hace ruido, solo va apagando la fe poco a poco hasta que no queda nada. Número 3. Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí es donde está la verdadera tragedia. Fíjate que el texto no dice que no hubieran oído hablar de Dios, dice que no lo conocían, porque seamos honestos, tener información no es lo mismo que tener una relación. Puedes saberte la Biblia de memoria, pero conocer a Dios es caminar con Él día a día. Puedes ir a la iglesia todos los domingos, pero conocerlo es buscarlo en la intimidad de tu casa cuando nadie te ve. Al final del día, la fe no es una religión que se hereda, es una comunión que se vive.
Imagínate por un momento a ese joven de Israel. Crece en un hogar donde ya no se cuentan las historias de los abuelos. Nadie le habla de cómo se abrió el mar, de cómo el pan cayó del cielo en el desierto o de cómo Dios peleó batallas imposibles. Este joven crece sin testimonios, sin esa memoria del alma que te sostiene cuando vienen las dudas. Está rodeado de ídolos y de una cultura que le grita valores distorsionados, pero no hay una voz en su casa que le susurre quién es Dios realmente. No es que sea malo, es que está solo espiritualmente. No sabe orar porque nunca vio a nadie orar. No entiende que Dios es amor porque nadie se lo moldeó con el ejemplo. Al final, cuando perdemos la memoria de lo que Dios ha hecho, el corazón se endurece y la fe se convierte en un discurso vacío. Es una religión que es pura tradición, pero no tiene vida. Escuchar la historia de Israel nos puede parecer algo lejano, un relato de hace miles de años, pero la pregunta que hoy nos quema es: ¿qué tan cerca estamos nosotros de repetir esa historia? No podemos quedarnos solo con el análisis de jueces. Tenemos que mirar nuestra propia casa, nuestras iglesias y nuestro propio corazón. Por eso quiero que hablemos de cómo aterrizar esto en nuestra realidad hoy. Aquí van 3 aplicaciones prácticas. Número 1. La fe no se hereda, se moldea. Seamos honestos, en México y en toda América Latina nos sobra cultura cristiana. Tenemos el lenguaje, las tradiciones y hasta las frases hechas, pero nos falta transmisión espiritual real. Crecimos oyendo hablar de Dios, pero ¿cuántos de nosotros aprendimos realmente a caminar con Él? La fe no es un apellido que se pasa de padres a hijos, es algo que se contagia al verla en acción. Hoy vemos algo muy común: padres que llevan a sus hijos a la iglesia pero nunca oran con ellos en casa. Familias que son cristianas los domingos pero viven como si Dios no existiera el resto de la semana. Así es como se forma una fe de memoria, una fe de etiqueta que no aguanta las tormentas de la vida. Si queremos romper con esa generación ausente, el cambio empieza en la mesa de nuestra casa, no en la banca del templo. Empieza cuando hablar de Dios es tan natural como hablar del clima, cuando la Biblia se abre con sencillez y sobre todo cuando somos coherentes, porque al final los hijos no siguen lo que decidimos, siguen lo que ven. Y una fe que se ve es una fe que se queda. Número 2. No podemos competir con el mundo sin una fe auténtica. Tenemos que entender algo: el mundo no descansa. Nos está discipulando las 24 horas. Las redes sociales, la cultura, las ideologías y los influencers están moldeando constantemente los valores y las prioridades de esta generación. Los jóvenes no están en un vacío, están saturados de mensajes que les dicen cómo pensar y quiénes ser. Por eso, si la iglesia solo ofrece eventos bonitos y programas entretenidos, pero no un encuentro real con Dios, se van a ir. Y no se van porque odien la iglesia, sino porque simplemente no encuentran vida en ella. No necesitan iglesias más modernas o mejores luces, necesitan un Cristo vivo. No buscan entretenimiento, buscan transformación. Cuando un joven conoce a Jesús de verdad, no por costumbre sino por convicción, el mundo deja de ser tan atractivo. Porque seamos sinceros, nada puede competir con una vida que ha sido tocada por la presencia real de Dios. Número 3. La responsabilidad es generacional, no solo pastoral. A veces caemos en el error de pensar que la fe de nuestros hijos o de los jóvenes es tarea exclusiva del líder de jóvenes o del pastor. Pero la realidad es que la fe no es el trabajo de unos pocos, es la misión de todos nosotros. La iglesia no es un edificio, es una comunidad viva donde cada uno de nosotros tiene un papel en la transmisión espiritual. Tu casa es tu primer campo misionero y tu vida es el púlpito más importante que vas a tener. Si creemos que la formación espiritual solo ocurre 1 hora el domingo, la fe se va a debilitar. Pero cuando entendemos que cada uno de nosotros es un discipulador, la fe se multiplica. La fe no se protege guardándola bajo llave, se preserva entregándola. Romper con la generación ausente significa entender que nos toca a todos sembrar, cuidar y levantar a los que vienen detrás, no con grandes discursos, sino con amor y ejemplo real. Hoy no estamos enfrentando una crisis de falta de iglesias o de eventos. Lo que vivimos es una crisis de transmisión espiritual.
No nos faltan templos, ni cultos, ni programas bien organizados. Lo que realmente nos está faltando es intimidad con Dios. Estamos formando generaciones que están muy bien informadas pero muy poco transformadas. Jóvenes que viven conectadas a internet pero desconectadas del cielo. Llenos de datos pero con un vacío inmenso por dentro. Chicos que saben mucho de todo pero conocen poco de Dios. Tienen acceso a todo el contenido del mundo pero no tienen una raíz espiritual que los sostenga. Viven bombardeados por estímulos pero carecen de un propósito eterno. Y te lo digo con el corazón en la mano, no para criticar sino porque es una preocupación latente. Lo que vemos en muchas de nuestras congregaciones es alarmante. Actividades entre semana donde los jóvenes brillan por su ausencia, jornadas de servicio donde no participan, proyectos donde casi no figuran. Caminamos por los pasillos y vemos congregaciones sostenidas por adultos mayores, fieles, constantes, siempre ahí, cargando el peso del servicio, mientras las nuevas generaciones están fuera, no por odio o rechazo, sino por una profunda desconexión. Incluso los domingos, que deberían de ser el punto de encuentro, vemos cada vez a menos jóvenes sirviendo o viviendo la iglesia como su propia casa. Esto no es solo una percepción mía, es una realidad que duele. Mi esposa, que creció en la iglesia desde niña, me lo comenta siempre. Cuando ella estaba en el grupo de jóvenes, eran ellos los que movían la iglesia. Eran los que organizaban, los que pintaban, los que limpiaban el templo, los que levantaban proyectos de la nada. Había vida, había una pasión real y sobre todo un sentido de pertenencia. Sentían que la iglesia era suya. Hoy, tristemente, en esos mismos espacios los jóvenes no aparecen, no se involucran porque no se sienten parte. Y esto, más que un problema de edades, es un problema del espíritu. Muchos jóvenes hoy conocen la institución, pero no conocen a Dios. Conocen los eventos, pero no conocen su presencia. Manejan a la perfección la cultura cristiana, el lenguaje y la música, pero no conocen la voz de Dios en el silencio de la oración. No han probado su fidelidad en medio de una prueba, ni su poder transformador en el día a día. Por eso creo que Dios nos está llamando hoy a algo distinto. No nos pide llenar más la agenda de actividades, nos pide llenar los corazones. No nos pide crear más programas, sino construir relaciones reales. El llamado no es a entretener una generación, sino a discipularla. Dios nos llama a ser un puente, a ser ese fuego que se pasa de mano en mano para que la llama no se apague. Nos llama a ser la generación que no rompe la cadena, la que no permite que la memoria de lo que Dios ha hecho se pierda en el olvido. Estamos llamados a ser la generación que realmente conoce a su Señor, que camina con Él y que levanta a otros para que también lo encuentren. Una generación que ora, que sirve y que se entrega, que no solo habla de Dios, sino que vive a Dios. Señor, hoy venimos ante ti con un corazón humilde. Reconocemos con honestidad que muchas veces hemos fallado en transmitir lo más valioso que tenemos, que hemos sido más religiosos que espirituales y a veces más apegados a la tradición que a la transformación de tu espíritu. Te pedimos hoy por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes y por cada familia de nuestra iglesia. Padre, por favor, no permitas que se levante una generación que no te conozca. No dejes que la fe se detenga en nosotros, ni que nuestro testimonio muera cuando nosotros ya no estemos. Aviva nuestros propios corazones primero, restaura nuestra intimidad contigo y enséñanos de nuevo lo que significa caminar a tu lado cada día. Ayúdanos a escucharte en la oración, a confiar en tu fidelidad cuando todo va mal y a reflejar tu amor en lo cotidiano. Haz de nosotros una generación que esté presente, que esté viva y que sea fiel. Queremos ser pueblo que no solo hable de ti, sino que te conozca, te ame y te transmita a los que vienen atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Si estas palabras tocaron tu corazón, no te quedes con ellas. Compártelas, envíalas, siémbralas en alguien más. Y sobre todo, recuerda siempre esto: el mundo ya tiene suficientes cristianos de nombre. Lo que urge hoy son creyentes de verdad. Que Dios te bendiga, te guarde y te fortalezca. Que te use como un puente de fe para los que vienen detrás de ti. Nos escuchamos en el próximo episodio de Firmes en Medio del Mundo.
Un fuerte abrazo.